Buenas tardes, gracias por la presentación y gracias a Ed por la oportunidad de presentar este proyecto. Es parte de los resultados de mi disertación doctoral. Soy egresada del programa de liderazgo e instrucción en la educación a distancia de la Universidad Interamericana, recinto de Ponce. Y la presentación se titula Relación entre las destrezas de información con la ansiedad bibliotecaria experimentada por estudiantes graduados en la modalidad a distancia. Antes de comenzar con la descripción del proyecto, me parece pertinente definir lo que fueron las variables del estudio, comenzando con qué son las destrezas de información. Según las define la Asociación de Bibliotecas Académicas de Investigación, que adelante le llamaré el CIARE por sus siglas en inglés, como comúnmente se le conoce, son aquellas habilidades dirigidas al descubrimiento reflexivo de la información, lo que le da al individuo esas destrezas para poder identificar qué información necesita y poder localizar la información que necesita. La comprensión sobre cómo se produce esa información, lo que le da habilidades para poder evaluar las fuentes de información que está consultando, y su uso para crear nuevos conocimientos de manera ética. Es decir, que ese individuo pueda crear un nuevo producto, reconociendo y aplicando los estándares éticos del uso de la información. Y tenemos por otro lado la ansiedad bibliotecaria. La ansiedad bibliotecaria la definió Mellon en el 86 como una serie de sentimientos negativos que experimenta un estudiante que está o abrumado o que se siente temeroso por utilizar la biblioteca, por los recursos de la biblioteca o por el personal bibliotecario. Estos antecedentes de las destrezas de información nos van a permitir visualizar el modelo actual de destrezas de información que propone el CIARE hoy día. En el 1989 surge el primer informe de la American Library Association, en el cual define destrezas de información de cara a lo que la asociación anticipó como una era de la información. En ese informe, ALA identifica que se avecina una vertiginosa producción de información y que los cambios abruptos en las tecnologías van a impactar esa producción de información. Así que los individuos debían tener unas destrezas para poder acceder a la información que necesitaban. Es en el año 2000 cuando ya esos cambios abruptos en las tecnologías y esa producción de información entraba al día. El CIARE, que es una división de ALA, presenta un modelo de desarrollo de destrezas de información a nivel universitario, en el que presentó 5 indicadores o estándares de lo que debe presentar o dominar un estudiante que se considera alfabetizado en la información. Y eran una serie de acciones que los individuos debían demostrar para considerarse que estaban alfabetizados. El primer estándar era que define su necesidad de información, que accede a la información de forma eficaz, que evalúa la información de forma crítica, que utiliza la información para un propósito específico y que comprende los asuntos económicos y legales de la información. Sin embargo, en el 2015, el CIARE revisa y reevalúa esos estándares debido a los cambios que han habido en los ambientes educativos y también en los ecosistemas de la información. Y reemplaza en el año 2016 ese modelo de desarrollo de destrezas por un nuevo modelo al que le llamó el marco para las destrezas de información. Y en ese marco, en lugar de presentar una serie de acciones que debía demostrar un estudiante que se consideraba alfabetizado en la información, presenta 6 conceptos umbrales que debe comprender un estudiante que va desarrollando sus destrezas de información. Permiso. Sí, estamos cambiando porque no lo ven en el chat, por eso quitamos la pantalla. Voy a mirar. Puede continuar si desea, pero estamos para que no se vea el cambio de sala. Gracias. Meyer y Land son la autoridad en los conceptos umbrales. Y estos autores describen un concepto umbral, es aquel que es medular para una disciplina, sin embargo, resulta ser de difícil comprensión para un estudiante. Sin embargo, cuando el estudiante ya logra comprenderlo, pero lo adquiere, pasa el umbral a una manera de pensar bajo esa disciplina.
Y los 6 conceptos umbrales que presenta ICRN en este nuevo modelo de desarrollo de la tecnología de información son: la autoridad se construye y es contextual, la creación de la información como un proceso, la información tiene valor, la investigación como indagación, la ciencia como una conversación y la búsqueda como exploración estratégica. Vean que ya de por sí los nombres son mucho más complejos, ¿no?, de lo que antes el bibliotecario tenía para desarrollar destrezas de información. ¿Cuál fue el problema que identifiqué no solamente en la literatura, sino también en mi experiencia como bibliotecaria académica? Estudios como el de Turío, porque es uno de los tantos que lo exponen de esta manera, indican que no necesariamente los estudiantes a distancia están utilizando los criterios adecuados para seleccionar fuentes de información en los entornos actuales. Y otros estudios han asociado esa falta de destrezas de información sumado a la sofisticación de los sistemas de recuperación de información. Pensemos en un estudiante que accede a una biblioteca virtual y encuentra una serie de sistemas de búsqueda y no sabe por dónde hacer su búsqueda. Tiene un catálogo, tiene un montón de bases de datos, quizás hay un repositorio, quizás tiene algún otro tipo de descubridor y otros sistemas, y el estudiante pues quizás confundido no sabe por dónde hacer su búsqueda. Pues todos esos factores los han asociado con que inciden de forma adversa en los niveles de ansiedad bibliotecaria que experimentan esos estudiantes. Y aún, ¿verdad?, con la pertinencia, ¿no?, de esas destrezas de información y lo adverso que puede ser la ansiedad bibliotecaria, en la revisión de literatura que tuve la oportunidad de realizar para el proyecto, no localicé un estudio en Puerto Rico que evaluara los niveles de ansiedad bibliotecaria o de dominio de destrezas de información en los estudiantes a distancia. De hecho, Pace publicó un artículo en el 2022 en el cual concuerda que no hay suficiente investigación sobre cómo los estudiantes a distancia experimentan ansiedad bibliotecaria. Así que el proyecto consistió en examinar la percepción de estudiantes subgraduados en la modalidad a distancia de una universidad en Puerto Rico sobre su nivel de dominio de la destrezas de información e indagar cómo se relaciona con la ansiedad bibliotecaria que ellos experimentan. ¿Cuál es la importancia de evaluar las destrezas de información de un estudiante a distancia y sus niveles de ansiedad bibliotecaria? En primer lugar, tenemos la pertinencia que tienen esas destrezas de información para el desempeño del estudiante. Y es que estudios lo han asociado con ser la base para el aprendizaje de por vida, donde el estudiante va a tener las destrezas apropiadas para poder seguir siendo un aprendiz a lo largo de su vida y continuar desarrollándose profesionalmente. Inciden en el desempeño académico de esos estudiantes de forma positiva, promueven el control que tiene el estudiante sobre su proceso de aprendizaje, y agencias acreditadoras como la MIDESTEC establecen en sus criterios de acreditación que las instituciones deben evidenciar que sus alumnos demuestran tener destrezas de información. Por otra parte, tenemos las consecuencias adversas de que un estudiante experimente altos niveles de ansiedad bibliotecaria. Esto se ha asociado previamente con el no poder realizar una investigación efectivamente, procrastinar para hacer una tarea académica y disminuir la calidad de la redacción de ciertos trabajos de investigación como lo son las propuestas. Además de la pertinencia de esas destrezas y de las consecuencias de la ansiedad bibliotecaria, también es importante resaltar la importancia que tienen las destrezas de información en la autonomía de un estudiante en la educación a distancia. Como mencioné anteriormente, Santana establece que estudiantes que desarrollan sus destrezas de información tienen mayor control de su proceso de aprendizaje, porque se convierten en buscadores autónomos, saben dónde buscar y cómo buscar. Y si nos vamos a lo que indica Moore en su teoría de la instancia transaccional acerca de la autonomía de un estudiante en la educación a distancia, nos dice que debe tener la habilidad de controlar su proceso de aprendizaje y de poder crear un plan para encontrar recursos que apoyen ese proceso. Así que si nos vamos a lo antes expuesto, estas destrezas de información serían fundamentales para el desempeño de un estudiante en la educación a distancia. También tenemos la importancia que tiene la educación a distancia, la destrezas de información en la retención de estudiantes en la educación a distancia. Ali Hassan encontraron en un estudio que estudiantes a distancia que demuestran un poco dominio en la búsqueda de información académica
presentan también sentimientos de aislamiento en su proceso de aprendizaje. Y Budiman expuso en el 2016 que el aislamiento de un estudiante a distancia puede resultar en ser un factor para las bajas en ese entorno de esa modalidad. En el inicio, ¿no? Cuando empezó a proliferar programas y cursos en la educación a distancia, ACIAE identificó que resultó ser un desafío para que bibliotecarios académicos desarrollaran esas destrezas en los estudiantes en esa modalidad. Sin embargo, en la actualidad, ya bibliotecarios y bibliotecarias académicas han implementado una serie de estrategias y herramientas tecnológicas para desarrollar efectivamente la destrezas de información en los estudiantes a distancia. Algunas de esas estrategias o herramientas que se implementan en la actualidad incluyen la integración de un módulo instruccional en un curso en línea que tiene contenido para que el estudiante desarrolle las destrezas necesarias para completar una o varias tareas del curso. También se ofrece un taller virtual, que sería una estrategia sincrónica para poder desarrollar destrezas de información en línea. El bibliotecario también tiene la opción de crear objetos virtuales de aprendizaje, que puede ser un video, puede ser un tutorial, y poder reusar ese objeto virtual de aprendizaje en distintos cursos o recursos informativos que creen en la biblioteca. También la creación de los LibGuides. LibGuide es un producto de una compañía que se llama Springshare y está dirigido específicamente a bibliotecas, y con este producto se pueden crear guías temáticas en el cual los bibliotecarios recomiendan recursos, enlaces y otros tipos de contenido, ya sea para comenzar o iniciar una investigación sobre un tema o para apoyar un curso en particular. Otra estrategia sería la integración de un bibliotecario en un curso en línea, lo que en inglés se le conoce como el Embedded Librarian. Y esta estrategia consiste en matricular al bibliotecario en el curso en línea para que así pueda desarrollar contenido alineado al curso para el desarrollo de destrezas necesarias para las tareas y actividades, ¿verdad?, que se van a llevar a cabo en ese curso. Lo importante es que el bibliotecario esté integrado o matriculado en el curso como parte, ¿no?, del curso, es que puede ir a dudas específicas que surjan en los estudiantes y aclarar la tela con el contenido que va a compartir, porque está integrado en la discusión del curso. Y por último, también universidades han decidido ofrecer un curso de desarrollo de destrezas de información como parte de su componente de destrezas básicas en los currículos de los programas académicos. Y que también es una opción es tener un curso de un término completo que vaya dirigido a desarrollar las destrezas de información en línea. El marco conceptual de la investigación estuvo basado en el marco para las destrezas de información de ICIAE, que para esta asociación representa una visión holística del proceso de búsqueda, contrario al modelo anterior que solo tenía, ¿verdad?, la dimensión cognitiva del proceso. En el caso del marco, también añade la dimensión afectiva de ese proceso de búsqueda y del comportamiento. Y para SAO, este nuevo modelo responde efectivamente a las nuevas posibilidades que tienen los sistemas de búsqueda de información. Y como mencioné anteriormente, se compone de 6 conceptos umbrales que debe comprender un estudiante que va desarrollando su destreza de información. Por otro lado, el marco teórico de la investigación se basó en la teoría fundamentada de ansiedad bibliotecaria. Esta teoría fue resultado de un estudio cualitativo desarrollado por Mellon en el 86, en el cual identificó que de un 85 a un 95 de los estudiantes expresaron tener sentimientos negativos al momento de buscar información en la biblioteca. Decían, expresaban tener miedo, sentirse confundidos, abrumados o perdidos en la biblioteca. Y Mellon identificó que en aquel entonces los principales factores para que los estudiantes se sintieran de esta manera eran el tamaño de la biblioteca, la falta de conocimiento sobre los recursos de la biblioteca o la falta de conocimiento del estudiante sobre cómo hacer una investigación. Y aunque es una teoría desarrollada hace más de 30 años, estudiantes en la actualidad también han expresado
tener sentimientos o negativos en el proceso de búsqueda de información en la biblioteca en la actualidad. Gracias a Incaplo, pues, desarrollaron un estudio y encontraron que en la actualidad los principales factores que determinan ansiedad bibliotecaria son el trato inadecuado por parte del personal bibliotecario, la falta de conocimiento del estudiante sobre los recursos de la biblioteca o la falta de conocimiento sobre, de acuerdo a mi necesidad, qué sistema voy a utilizar para realizar la búsqueda. La metodología del estudio tuvo un enfoque cuantitativo, ya que la recolección de datos se dio a través de un cuestionario, se utilizaron métodos estadísticos para el análisis. Diseño fue lo experimental, ya que no se manipularon variables de borde transversal, ya que la recolección de datos se dio en un solo tiempo, un solo momento, y el alcance correlacional, ya que se buscaba indagar la relación que podría haber entre el nivel de dominio de la empresa de información con el nivel de ansiedad bibliotecaria experimentado. La población del estudio consistió de estudiantes que tuvieran 21 años o más y que estuvieran matriculados en su segundo año en adelante de algún programa de bachillerato totalmente a distancia de una universidad privada en Puerto Rico. Era importante que ya hubieran cursado su primer año, porque esto nos permitió asumir que ya han tenido experiencia buscando información académica y que iban a tener los criterios para evaluar su proceso de búsqueda y los sentimientos que tuvieron en ese proceso. La muestra del estudio fue seleccionada de manera no probabilística por disponibilidad, que se refiere a que se seleccionaron estudiantes que estuvieran dispuestos y disponibles a participar del estudio. Se envió una invitación global a todos aquellos que cumplieran con estos criterios de inclusión, pero los que quisieron participar fueron participar. Estuvo compuesta por 50 estudiantes, un total de 61 que en ese momento cumplían con los criterios de inclusión. En el lado derecho, pueden observar la gráfica de los datos demográficos de esa muestra, que estuvo conformada por un 70% de estudiantes que se identificaron como género femenino. Las edades que resaltaron fueron 21 a 24 años, con el 36%, y 45 años o más, también con el 36%. Y se puede observar que la muestra estuvo basada en un 70% por estudiantes que estaban en su tercero o más años de estudio. El cuestionario para la recolección de datos estuvo conformado por dos instrumentos. La primera parte por la escala de percepción para la destreza de información, que fue desarrollada por Doyle, Foster y Nelson en el 2019 y que está basada en el marco para la destreza de información de ICAR. Así que sus 36 ítems están distribuidos en esos 6 conceptos umbrales que representa el marco. La versión que se administró fue una traducida por una traductora certificada para asegurar que era una copia fiel exacta del contenido original y se respondía con una escala Likert de 5 puntos, siendo 1 el nivel novato o 5 el nivel experto. La segunda parte del instrumento era la escala para la ansiedad bibliotecaria en entornos virtuales, que es una versión modificada del Library Sensitive State de Boswig. Esta escala de Boswig que desarrolló en el 92 es el instrumento más citado en la literatura sobre ansiedad bibliotecaria y está basada en la teoría de Meyer. Sin embargo, fue desarrollada en la realidad de la biblioteca en la década del 90, así que no respondía a la realidad de un estudiante haciendo búsquedas en la actualidad. Por lo tanto, se modificó el instrumento, se eliminaron ítems que no correspondían por la autorización de la autora, y se modificaron el resto de los ítems, y este proceso se envió a un panel de expertos para que validaran el instrumento y que los constructos, las premisas, debo decir, correspondían a los constructos que se pretendían medir. Esos expertos respondieron la plantilla según el método Logi, donde cada experto estableció si la premisa era esencial o no esencial para ese constructo, y se calculó el índice de validez de contenido, que para un panel de 10 expertos debía tener un mínimo de 0.80. Así que se eliminaron 5 premisas que no cumplieron con ese índice de validez y terminó conformado con un índice de validez de 0.928. Esa versión modificada se respondía con una escala de 5 puntos, siendo 1 completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo.
Luego, el cuestionario con los dos instrumentos conformados pasó por un estudio piloto. Se le administró ese cuestionario a un 10% de la población que cumplían con los criterios de inclusión del estudio formal, y los resultados del estudio piloto se analizaron utilizando la alfa de Cronbach, resultando en una consistencia interna de 0.927. El mínimo que teníamos como medida era tener un mínimo de consistencia de 0.90, dejándonos llevar por lo publicado por la Lauriola, que indica que para escalas, un índice de consistencia satisfactorio debe ser de 0.90. Tanto en el piloto como en el formal, el cuestionario se administró en formato electrónico utilizando la plataforma de Solvay. Resultados de la investigación. Los estudiantes, en promedio, manifestaron experimentar un nivel alto en su percepción del dominio de la destreza de información y un nivel leve de ansiedad bibliotecaria. También los resultados arrojaron que existe una correlación negativa media entre el dominio de la destreza de información con la ansiedad bibliotecaria. ¿Qué significan estos resultados? En cuanto al dominio de la destreza de información, basado en ese marco, los umbrales, en promedio, la muestra indicó que estaba en un nivel proficiente. Según la escala original, el nivel proficiente es nivel 4, que es el segundo nivel de mayor dominio. Para DOI y otros, el nivel proficiente, el estudiante ha desarrollado unas destrezas de información y las aplica frecuentemente. Cuando vamos a analizar, cuando se analizan esos resultados, se identifica una característica peculiar de la muestra que participó del estudio. Y es que estaban matriculados en un programa académico que en su primer año de estudios tomaron un curso de computadoras e información. Y cuando vamos al currículo, al prontuario, debo decir, de ese curso, tiene un alto componente de desarrollo de destrezas de información. La literatura nos dice que cuando un estudiante pasa por un curso de destrezas de información en línea, desarrolla sus destrezas de información, tiene un mayor impacto en ese desarrollo de sus destrezas de información. Esto según un estudio realizado por John y Mastrorilli en el 2022. También en el estudio de Merritt y otros, se reveló que los estudiantes subgraduados que se matricularon en el curso de destrezas de información en línea mostraron una mejora significativa en sus habilidades en la alfabetización informacional. En cuanto al nivel de ansiedad bibliotecaria, los estudiantes en promedio manifestaron experimentar un nivel leve de ansiedad. Y si vamos a analizar los resultados según la literatura, Andy, por ejemplo, nos dice que estudiantes que se matricularon en un curso híbrido de destrezas de información manifestaron una reducción en sus niveles de ansiedad bibliotecaria. Y asimismo, en Chen, los participantes de un curso de destrezas de información tuvieron una percepción positiva sobre el uso del portal web de la biblioteca. Y en cuanto a la relación entre destrezas de información con ansiedad bibliotecaria, se evidenció que existe una correlación negativa media y el nivel de confianza en dicha correlación estuvo en el 99% en casi todos los constructos, excepto uno que estuvo en el 95%. Y esto lo que implica es que mientras mayor dominio percibió el estudiante que tenía sobre sus destrezas de información, menor ansiedad bibliotecaria manifestó experimental. ¿Qué nos dice la literatura al respecto? Johnson, por ejemplo, concluyó que mientras más experimentado es un estudiante sobre cómo utilizar la biblioteca, su ansiedad bibliotecaria disminuye. Y en Onward-Ducey y Yao, se encontró que los estudiantes demostraron un nivel bajo de ansiedad bibliotecaria, por tanto, su percepción sobre su destrezas de información fue alta. Así que son resultados consonos con otros estudios, ¿verdad?, que se han realizado sobre el tema. ¿A qué conclusiones nos llevan estos resultados? Bueno, pues nos permite inferir que tener una alta percepción de las destrezas de información va a incidir de forma positiva en estos estudiantes, ya que tener dominio de estas destrezas se ha relacionado con ser positivo para su desempeño académico y incidir, ¿verdad?, de manera positiva en ese proceso de aprendizaje, en ese control del estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Por otra parte, también permite inferir tener bajos niveles de ansiedad bibliotecaria incide de manera positiva en estos estudiantes, ya que anteriormente se ha relacionado con evitar procrastinar para completar trabajos académicos, para realizar investigación
productiva y en mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Por último, se concluyó que existe relación significativa entre ansiedad bibliotecaria y dominio de las destrezas de información, así que esto nos llevó a concluir a su vez que el desarrollo de las destrezas de información de los estudiantes a distancia, utilizando la diversidad de estrategias y herramientas que mencioné al inicio, ayudan a disminuir los niveles de ansiedad bibliotecaria en esta población de estudiantes a distancia. ¿Cómo estos resultados nos ayudan, ¿no?, a la retención de estudiantes en la educación a distancia? ¿Qué relación podría haber entre el desarrollo de destrezas de información y la retención de estudiantes en la educación a distancia? Esto es, ¿verdad?, un estudio que trae unos resultados iniciales, bases sobre la ansiedad bibliotecaria en estudiantes a distancia. Y pueden ser de utilidad para que bibliotecarios o directivos de programas académicos a distancia puedan contar con datos científicos relacionados con la ansiedad bibliotecaria y puedan tomar decisiones pertinentes sobre los programas de desarrollo de destrezas de información para estudiantes en esta modalidad. Basándonos en los resultados obtenidos, lo recomendable es que las bibliotecas académicas de instituciones que ofrecen programas a distancia puedan implementar las estrategias o herramientas tecnológicas satisfactorias, ¿no?, para que sus estudiantes desarrollen sus destrezas de información, todo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y las posibilidades que tenga la institución de las estrategias que se puedan implementar. Resaltando nuevamente que la mujer que participó de este estudio toma un curso de destrezas de información al inicio de su currículo académico y que la literatura ha expuesto que esta es una de las estrategias más efectivas en el desarrollo de las destrezas de información, ya que el estudiante está un término completo en ese proceso, ¿no? Contrario a un taller de quizás 1 o 2 horas, que lo que impacta a ese estudiante, en un curso completo tiene un término para desarrollar una diversidad de destrezas. Sin embargo, todas las estrategias que mencioné al inicio han demostrado ser efectivas en estudios previos para el desarrollo de las destrezas de información en estudiantes a distancia. Y como resultado, bajar niveles de ansiedad bibliotecaria. Así que lo recomendable es, nuevamente, ¿verdad?, poder implementar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y las posibilidades de la institución, las que puedan ayudar a disminuir esos niveles de ansiedad y lo que podría resultar en una mayor retención de estos estudiantes. ¿Cómo este estudio puede considerarse un best practice bajo la retención de estudiantes en la educación a distancia? Es que se demostró que el desarrollo de las destrezas de información, ¿verdad?, es fundamental para el desempeño académico según lo que expone la literatura y que en estudiantes a distancia representa un factor para reducir sus sentimientos de aislamiento, claro, que le dará por ende mayor control de su proceso de aprendizaje. En este estudio en particular, los resultados demostraron una correlación negativa media entre la percepción del estudiante sobre sus destrezas de información y cómo este estudiante autoevalúa su nivel de ansiedad bibliotecaria. Así que esto lo que implica es que mientras más dominio el estudiante percibió, menor ansiedad bibliotecaria que identificó experimentar. Así que poder replicar este estudio o un estudio similar en una diversidad de poblaciones académicas, de grados académicos, permitirá recopilar mayor datos sobre cómo los estudiantes a distancia en Puerto Rico experimentan esa ansiedad bibliotecaria. Y qué estrategias y herramientas van a ser las adecuadas para desarrollar destrezas de información en estas poblaciones. Son las referencias citadas en la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Y tenemos un comentario en el chat de la doctora Melian Toledo, lo que menciona en Online. Dice, search skills online are always leading to refreshing and innovation.